Bien, buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, hermano Juan Carlos, y Buenas también noches. Marcelo, que ya está pronto ahí a conectarse ya. Bienvenido, hermano Juan Carlos, bienvenido a Gracias, cada uno de gracias. sus hermanos que ya en su casa, ¿cierto? En su lugar de trabajo, quizás no sabemos, también se conectan y pueden darnos este tiempo en el cual nos sentamos aquí y compartimos pantalla y hacemos un pequeño conversatorio. Así es que el Señor les bendiga en realidad, porque es un tiempo precioso, que en realidad sabemos que se lo dedicamos al Señor. Así que no estamos tirando un saco roto. Así que eso, hermano Juan Carlos, bienvenido, que el Señor le bendiga. Bien, gracias, Efraín. Por supuesto, claro, nuestras conversaciones son como dos o tres hermanos que se juntan y conversan. Acá nadie está poniendo encima de la mesa los títulos de maestro, de teólogo, de nada. O sea, simplemente estamos conversando un tema como lo conversa cualquier hermano en sus casas. Y siempre nos acordamos de los hermanos que están a través de IGGN y también a través de Radio Esperanza para Vivir, que nos concede sus plataformas para poder también salir a Chile y al mundo a través de este sistema por internet. Así que no, feliz y obviamente gracias a los hermanos que se pueden empezar a conectar, y siempre nos han interesado mucho sus posteos, sus opiniones, eh, sus pensamientos sobre estos temas que son tan importantes. Así que, bien, feliz, agradecido al Señor por la vida, la salud, el tiempo y la disposición de los hermanos, que a veces no tan solo están presentes en vivo, sino que muchos al otro día lo ven durante el día el programa, cuando están más tranquilos, porque igual estar ahí una hora y media expectante. Incluso tengo un amigo que me dice, a mí me cuesta verlo porque a ustedes hay que seguirlos constantemente. O sea, ustedes nos dan la oportunidad para ir a tomarse un café y volver. Porque si uno se va a tomar un café y vuelve, se pierde algo importante que tuvo que haber pasado en relato. Entonces, somos medio complicados para dar tiempo a los hermanos para que hagan algo. Buenísimo. Bueno, Daniel Daniel Pérez siempre me comentaba que él a veces cuando no alcanzaba a verlo bien en la noche, en la mañana salía de su casa y lo iba escuchando al trabajo, junto con su esposa, con la hermana Marta. Así que sí, también hay otras hermanas que me han escrito por interno que también ellas lo ven al día siguiente, más tranquila, en la mañana, cuando nadie las molesta, dice, mucho más fácil comprendernos de repente. Bueno, Marcelo Rojas, bienvenido. Estás mute. Muteado. Espérame. Ahora No. sí, ¿sí? Ahí sí. Ahí está, Sí. ahí sí. Saludando a todos mis hermanos, que la paz del Señor les sea a cada uno de ustedes. Feliz porque pudimos llegar temprano el día de hoy para poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos míos. Un gusto, un placer, una dicha, una honra de parte del Señor de poder ser partícipe de esta programación, de estar con mi hermano Juan Carlos, con Efraín. Es una real bendición, y mi hermano Jacqueline también, que también nos ha acompañado en varios ocasiones. Así que vamos adelante, nomás, Efraín. Bendiciones a todos los hermanos que están conectados. Bien, la responsabilidad me cae a mí, dice. Amos ha sido un descubrimiento, en realidad. Delante unos audios por ahí con nuestro hermano Juan Carlos me hacía reflexionar el tema, porque yo también he visto otros hermanos que han predicado, o sea, que han hecho estudios, la serie de estudios, ¿no? Y cuando es serie de estudios que ellos se han dedicado, ¿cierto? Desde el ámbito, desde todo el capítulo, ¿cierto? Desde el macro, incluso tan incisivo respecto al texto, pero sí han hecho estudios donde sacan aplicaciones tremendas y donde Sí. descubren el texto y uno queda pasmado diciendo, wow, o sea, yo no vi esa parte. Yo me fui por otro lado, pero siempre sujeto al contexto, nada alejado de la realidad. Y es tremendo, Amos. Este Amos que en realidad hoy día quería incluso detenerme un minuto,
para decir que este pastor, ¿cierto? Este pastor de Tecoa, de la ciudad del reino del sur, ¿cierto? Llamado por Dios, se levanta y va con una palabra profética a Betel, donde desde allí pronuncia, ¿cierto?, todas estas visiones y estas palabras, y dirigidas más que nada primero, según el capítulo 1, a 6 naciones extranjeras. Luego, el capítulo 2 ya se enfoca en Judá y ya de lleno aparece en la escena de esta gran profecía Israel, que es el centro de la profecía. Entonces, y el llamado, podríamos decir, el llamado central, tiene que ver con el tema de que Israel pasó a llevar la justicia de Dios. Y anoche veíamos el tema de la justicia, que la justicia es tan simple como ver correr un chorro de agua, un canal de agua, que es un caudal, que supone que solamente hay que dejarlo que siga. Y en el capítulo 3, el Señor se enfoca en el tema, sobre todo dándole a entender a ustedes, yo hice justicia con ustedes, y les explica el tema del acuerdo y muchas figuras con respecto de que pronto Israel será la presa, que va a ser casada y que no va a tener escapatoria. Luego en el capítulo 4 el profeta dirige su mirada a estas mujeres, comienza, ¿cierto?, dirigiendo su mirada a estas mujeres gordas de Basán, estas mujeres ricas de Samaria en realidad, que él las tilda como vacas gordas de Basán, que ellas también han llegado a ese sitio de riqueza, no por su esfuerzo, no por sus capacidades, no por su buena administración, sino por una mala administración, por los sobornos, por quebrantar al más pobre, por pasar a llevar al desvalido, etcétera, etcétera. El capítulo 5 que acabamos de terminar el día de ayer, que también tiene una mirada con respecto de que comienza con un lamento, con una endella, que en realidad es dentro de todo el capítulo 5, sigue caminando el profeta sobre esta endella, que lo lleva a un lamento desconsiderado, donde dice que no va a quedar, donde todos llorarán, todos clamarán y todos se afligirán en el famoso gran día de Yahweh, que es simplemente tinieblas y no luz. Y dentro de esto también vimos 2 maravillosas doxologías, una en el capítulo 4, versículo 13, y otra en el capítulo 5, versículo 8 y 9, maravillosas doxologías de parte de Amós. Y todavía queda un ay dentro de estos famosos ayes que pronuncia el profeta, y es lo que comienza el capítulo 7. Y el capítulo 6. Y este capítulo 6, que es muy maravilloso también, también comienza con un ay. Y también va dirigido, ¿cierto? Tiene un enfoque a un cierto grupo de personas que son, ¿cierto?, de los israelitas, que tienen una cierta potestad, que son la parte que yo al menos veo, que es la parte más gubernamental, y que son también, ¿cierto?, estos hombres ricos, estos hombres que son principales, ¿cierto?, dentro de la nación. Entonces, y de esta manera comienza, ¿cierto? Comienza el profeta, y que de lo que veo, lo que sigo viendo en realidad, es un llamado al arrepentimiento continuo. O sea, capítulo 5, capítulo 3, 4, 5 y ahora el 6, sigue el profeta siendo un llamado al arrepentimiento, para que puedan volverse allá, para que se vuelvan, ¿cierto?, y vivan. Si ese yo creo que es el centro. Vuélvanse a mí, búsquenme a mí y vivirán. Entonces, sigue ese llamado, y aquí, con respecto a lo mismo, el profeta independiente que descubre el pecado de ellos, descubre quizás lo que les descubre y les muestra es esa falsa paz que ellos creen tener. Entonces, pero al mismo tiempo que le descubre, ¿cierto?, esta radiografía espiritual o de las personas, que era, ¿cierto?, la parte, la cúspide de estos ricos, de estos nobles que son de la nación, es que también lo que quiere hacer con esto es que puedan resarcir, que puedan, ¿cierto?, cambiar de opinión, hacer esta metanoia, cambiar, ¿cierto?, su manera de pensar y de hacer, para, ¿cierto?, volverse al Señor y poder vivir y no caer en este juicio tremendo y catastrófico que el Señor tenía determinado. Eso, hermano Juan Carlos, a modo de introducción para comenzar el capítulo 6. Sí, bien.
Bueno, este capítulo 6 es como bien tremendo en realidad y nos deja perplejos. Y como dices tú, muchos hermanos exégetas, no sé, maestros, teólogos, han hecho exégesis de estos versículos y más de alguien saca una joya o saca algún concepto que uno dice, no lo había pensado así, ¿eh? Sí, tiene razón, o me suena coherente, dijo un hermano de Talca. Entonces, ¿te acuerdas de ese versículo que habíamos visto en estos días atrás que dice que vendrá un pariente a recoger a los que están muertos en la casa para incinerarlos? Cosa que para el pueblo judío esa no era una práctica normal, incinerar gente. Entonces, y ver que alguien está quizás escondido y pregunta si hay más gente. Y entonces creo que la persona iba a verbalizar algo y este señor le dice, no, calla, no menciones el nombre de Yahweh, incluso. Entonces este hermano que hace una suerte de exégesis dice que era tan cruenta la situación que dice que incluso ellos debían morir en silencio. Y eso me pareció una buena explicación. Aquí no hay nada que hacer. Muere en silencio. No hay nada que hacer. Entonces, ¿dónde aparece el capítulo 6 acá? Aparece justamente en un ay, ¿cierto? En un juicio, ¿no? Hay de vosotros los que nadáis en la abundancia en medio de Sión, y los que vivís según recelo en el monte de Samaria, de vosotros, oh magnates principales de los pueblos, que entráis con Fausto, la versión Félix Torres Amat, Fausto en las juntas de Israel. Era fastuoso, ¿no? Era arrogante, se vestían con esplendidez. Entonces, el versículo ya está dando a entender que va dirigido a un sector social, que eran los grandes potentados que se habían hecho riqueza injusta, y va directamente a ellos el juicio. De ahí hacia abajo. Entonces, estas personas, según nosotros vamos a ir viendo a través del desarrollo del capítulo, que ellos se sienten seguros. Ese es el tema, ¿cierto? Esa es la exégesis basal del capítulo completo, ¿no? Que ellos se sienten seguros, se sienten protegidos. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que en realidad ellos se están protegiendo en el orgullo, en la jactancia. No tienen piso. Están felices en realidad, pero ellos no tienen piso. Ellos simplemente creen que están sólidos, creen que tienen buena espalda, pero no es así. Así que el desarrollo de este capítulo es realmente fantástico. Eso, Efraín. Bien. Marcelo, ¿algo? Bien, al ver, comenzando este capítulo 6, como decía nuestro hermano Juan Carlos, comenzamos con un ay. Es como, este ay es un llamado de alerta. Es un llamado de alerta, como bien decía Efraín, a un estatus social, ¿cierto? Gubernamental, que disfrutan de una opulencia, que disfrutan de algo que realmente los tuvieron de una muy mala manera. Pero este ahí también es como para decirle a la gente, o aquel tiempo, decirle, oye, párense, ¿sabe qué? Deténganse un momento. Observen, escuchen. Este ahí es llamar la atención a la persona para que pueda recapacitar, para que pueda reflexionar. Porque ya en varias ocasiones le ha llamado la atención con un ay. Pero nuevamente vuelve a expresar esto para que realmente Israel o Israel del Norte entienda de que la cosa es segura. O sea, lo que viene de parte de Yahweh es una palabra segura, es un juicio seguro. Entonces, podemos comprender de que este ay es un llamado de atención a analizarse
¿cierto?, a observar, a escuchar, a reflexionar en la situación o la condición que están viviendo en ese momento. Este ay tiene una profundidad que quizá a lo mejor nosotros lo vemos como un ay, como un dolor, pero también es una persona, es un ay para una persona que el decirle, oye viejito, ¿sabe qué? Detente un momento, mira a tu alrededor, analízate en tu interior, en tu mente, en tu corazón, observa, escucha, no hagas las cosas conforme a lo que tú creas, sino que detente un momento para que podamos analizar y pensar en la situación que está viviendo. Eso fue mientras tanto. Sí, el hay, al menos trataba de hacer la diferencia y hay dos hay. Hay un hay que en realidad lo que significa es pobre de ti, y es el otro tendría que ser, el otro hay tendría que ser pobre de mí. Esos son los dos hay. El pobre de ti es desde la mirada divina para dar a entender en la condición humana. Estás en una condición humana. O sea, como que estuvieras, es como si alguien fuera caminando no sabiendo que hay un precipicio. Y Dios, sabiendo, conociendo esta condición, dice, ay, pobre de ti, que yo diciéndote, pero tú sigues insistiendo, no, yo voy caminando tranquilamente, ¡pum!, precipicio. Entonces, cuando este va cayendo, el hombre dice, ah, pobre de mí. Son dos ahí. Entonces, este inicio de este ahí, que lo decía nuestro hermano Juan Carlos, es con respecto para mostrarle la condición de esa falsa seguridad que ellos tienen. El ay anterior, que terminamos con respecto al capítulo 5, era demostrarles, ¿cierto?, ese pobre de ti en esa condición de una falsa religiosidad. Ahora, comenzamos el capítulo 6 para decirle, pobre de ti en esa falsa confianza que ustedes descansan. Con esto, yo considero dos puntos igual, de que el Señor, a través del profeta, ya en el capítulo 5, lo que les hizo, les quitó piso religioso. Su piso religioso no me sirve. Ustedes no tienen piso religioso. Ya quedaron, Claro. ¿cierto? Y ahora le quita un piso muy importante, que es la paz, que es la confianza, que es la seguridad. Y que en realidad que es la paz, la confianza, la seguridad, que casi tiene que ver con lo mismo la palabra, al menos en este punto, que es esa que lo lleva a una arrogancia, ¿cierto? La arrogancia, de sentirse poderoso en sí mismo. Entonces, ahora ya le quitó el piso religioso, ahora le va a quitar el piso de la seguridad. Y ya no los va a dejar sin piso. Simplemente porque ellos tenían que volverse, ¿cuál? Tenían que volverse al purismo. Tenían que volverse al purismo de ¿qué? Hacer justicia, amar la verdad y odiar el pecado. Entonces, al menos es lo que yo veo con respecto a este primer versículo, y es lo que le decía yo también el día de ayer, que quizá yo veo al profeta de la siguiente imagen, me trato de colocarme en la escena del profeta, como que si el profeta estuviera con el decálogo en la mano, y estuviera, ¿cierto?, apuntando, miren, ustedes transgredieron este mandamiento, este otro mandamiento, y vamos tarjando, y este otro. O sea, ustedes, los 4 primeros fueron contra el Señor, pero los 6 últimos fueron contra su prójimo. Entonces ustedes ya no tienen piso, no tienen de dónde afirmarse. Entonces veo yo la forma como el profeta le está enrostrando la transgresión, ¿cierto?, que han trastocado la ley. Entonces es por eso que comienza con respecto a este capítulo, cierto, capítulo 6, comienza con este versículo muy profundo que a la vez, aunque uno vea, ¿cierto?, pero hay detalles que nos dan una profundidad de a quién se está dirigiendo, los remitentes, perdón, los que van a recibir, los que tienen que recibir este mensaje, los recipientes. Entonces, él mira, ¿cierto?, lanza su reprimenda, observando la condición de estos hombres que eran nobles. O sea, les da una designación. Y estos hombres, que en realidad lo único que ellos decían, a nosotros nada nos puede alterar nuestra paz. A nosotros nada nos puede suceder. Nosotros tenemos el shalom, tenemos la paz,
nosotros tenemos, ¿cierto? Y somos, y dice que, pero lamentablemente, y es lo que el profeta les va a decir, ustedes no tienen el shalom de Dios, porque ustedes, su shalom no está amalgamado, no está unido, no está, ¿cierto?, afirmado a Dios, sino que su shalom está afirmado en sus riquezas. Entonces, lamentablemente, ustedes no están así. Ahora, desde el principio, y yo creo que hasta los capítulos, hasta el versículo 6 más o menos, es lo que le dicen cuáles son sus condiciones, o sea, en qué es lo que ustedes están afirmados. Están afirmados en una falsa seguridad, están afirmados en ciertos días en los cuales ustedes dicen, no, los días malos no van a venir nunca. Ustedes están diciendo, yo reposo tranquilamente en mi cama, no tengo, ¿qué preocupación tengo? No tengo preocupaciones. De los que era tanto la arrogancia, ¿cierto? Y esa seguridad, falsa seguridad, que decía, mira, ¿saben qué? Yo últimamente estoy haciendo nuevos cánticos, creando nuevas canciones, nuevos instrumentos, y además es tanto el vino que tengo que en realidad no tengo necesidad de nada. Entonces yo tomo ahora en tazones grandes y me como, me como la carne de los corderos, de los mejores corderos. Entonces, dice, en eso está puestas sus seguridades. Y aquí el profeta contraataca, y claramente, por eso le dice, comienza, y lo que le decía, pone su mirada en estos hombres, estos principales. El menos en mi versión dice, hay de los que viven tranquilos en Sión, incluso citando a Jerusalén, en este caso a Judá y a Israel, porque dice, hay de los que viven tranquilos en Sión y de los que confían en el monte de Samaria. Los ve como una sola nación. Dios no está haciendo diferencia en ese minuto. Entonces, y dice, hombres prominentes de la primera de las naciones. Y esto me llama la atención, que dice, hombres de renombre, hombres, ¿cierto?, que son dignos de honor, hombres que son, que mantienen una cierta esfera económica, hombres, ¿cierto?, de dignatarios, dirigentes, principales. Y le dice, incluso dice, de la primera de las naciones, o sea, incluso le está diciendo de Israel, del orgullo israelita, o sea, de Israel, la nación elegida, la nación que mantiene los privilegios, ¿cierto?, de ser parte del pacto. Y al menos en mi versión dice, a quienes acude la casa de Israel, o sea, diciendo incluso que todo Israel, o sea, el pueblo, el macro del pueblo, va a ellos en busca de soluciones, va a ellos en busca de ciertos puntos de gobierno, de dirección, de administración, de política. Entonces, aquí, o sea, el tema está dirigido a la esfera de arriba, a los que dirigen la nación de Israel. Eso, hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, por eso que nosotros vamos a ver a Amasías en esa posición. Nosotros estamos en las grandes ligas. Aquí viene esto acá, ¿cierto? Porque el capítulo 6 ya está mostrando el piso de la situación que están viviendo. Y el tema de los ayes no debe dejarse, claro, como se está exponiendo, no debe dejarse pasar tan rápido, ¿cierto? Sí, hay dos tipos de ayes, o de ay. Como tú dices, hay uno personal, de afligimiento, y uno que tiene que ver con el juicio de Dios, de afligirse por el hombre. Ahí estaba viendo un poco en Isaías 6:5, cuando Isaías ve la visión del templo, y él exclama justamente eso, dice, ay de mí, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al rey, ¿cierto? Al Melech, a Yahweh, Sebaot, a Yahweh de los ejércitos. Y después vemos la otra parte, que sería Apocalipsis 12:12 al 17, por ahí, ¿cierto? Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces hay un lamento, ¿cierto? Hay un juicio y un lamento hacia las situaciones que van a pasar pronto. Y el tema de la prosperidad es un tema importante, porque Dios prospera, nadie dice que no. Dios prospera, pero cuando Dios prospera,
se nota, porque hay una igualdad de justicia. Entonces, la prosperidad no tan solo es llenarse de dinero, sino que la prosperidad tiene que ver con subacreditarse a la ley de Dios. Por eso en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, porque la bendición y la prosperidad está subacreditada a la santidad. Entonces en Deuteronomio 30:9 dice: entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, y el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Entonces ese es el punto. Dios prospera, si ese no es el problema. El problema es poner el corazón en eso y sentirse seguro en eso. Lo más inestable son las riquezas. Totalmente. En 2 segundos, y esto me lo dijo una persona que tiene mucho dinero, me dijo: las riquezas son inestables, me dice. En 1 segundo, la riqueza cambia de mano. Y tiene toda la razón. La riqueza cambia de mano. En un momento, la gente que tenía gimnasios, los gimnasios se cierran y quedan 0 pesos. Pero la persona que vendía alcohol gel, el tipo se forró en dinero. Entonces las riquezas cambian de mano muy rápido. Por eso tú no puedes solventar tu seguridad en la riqueza. Eso es torpe. Entonces es muy buen punto el tema de que en realidad tú no te estás asegurando en la riqueza, sino que tú te estás asegurando en tu ego y en tu arrogancia en la seguridad de la riqueza. Eso es. Al visualizar, hermanos míos, este tema de lo hay, el escritor Amós sigue con su exordio, ¿cierto?, con su mensaje hacia estos hombres, diciendo que están como confiados en el monte de Samaria, ¿cierto?, en los principales entre las naciones, las cuales acude a la casa de Israel. Este lugar es el lugar de seguridad para ellos, es el lugar donde está el templo, si no me equivoco. Pero es un lugar donde prácticamente para ellos es un lugar de descanso, donde está la economía, ¿cierto? Hay una buena economía y también un asunto que ellos viven reposadamente. Yo lo analizaba de una forma totalmente adversa a esto. Nosotros, ¿cómo nos podemos sentir seguros? ¿Nos sentimos seguros en la riqueza? ¿O nos sentimos seguros en nuestro ego? ¿O nos sentimos seguros dónde? ¿Dónde nos congregamos? ¿Dónde asistimos? Nos sentimos seguros porque quizás el lugar donde nosotros estamos congregándonos, tenemos no sé, pues hay opulencia, hay de todo, no hay necesidad de nada. Tenemos un buen lugar donde congregarnos, un buen lugar. Estamos seguros de lo que tenemos y creemos que Dios nos ha prosperado. Creemos que Dios ha puesto su mano, nos ha bendecido y estamos seguros porque creemos que estamos dentro del templo y estamos con el Señor. ¿Realmente será así? ¿Realmente creemos que estamos seguros de que Dios está con nosotros porque estamos en un templo de opulencia? ¿O debemos estar seguros en la Escritura? ¿O debemos estar seguros en Cristo? ¿Dónde está nuestra confianza? Y eso es lo que pasó con Israel. Ellos estaban seguros de lo que ellos tenían, de toda la economía, como ustedes han recalcado en esto. Pero nosotros no podemos asegurarnos de que esa opulencia nos trae seguridad. Nosotros debemos, por eso decía en un momento, en la primera intervención del hay, el detenerse, el de observar, escuchar, analizarnos, meditar, reflexionar. Si realmente estamos dentro o estamos en una buena situación o en una buena relación con el Señor. Debemos de asegurarnos de eso. ¿Y cómo lo debemos hacer? A través de
de escuchar la palabra, o de leer la escritura, de escuchar la voz de Dios a través de la palabra del Señor, de entender su doctrina. Si realmente lo que nosotros estamos haciendo por medio de la escritura se refleja en nuestra vida, o se refleja también dentro del donde nosotros nos congregamos como iglesia. Si vemos todo lo que hay riqueza, si vemos todos los lugares de los rincones, ¿cierto? Con cada cosa con su detalle, pero ¿habrá realmente algo que nos pueda asegurar de que la escritura está ahí? ¿De que la palabra nos habla constantemente? Porque, como hemos dicho, ustedes mismos decían hace unos días atrás, con estas famosas frases, ¿cierto? Estos famosos palabras cliché, lo mejor está por venir, ¿cuántos dicen amén? ¿Quién está gozoso? Pero realmente estaremos asegurados, o sea, no, estaremos seguros de que Cristo está con nosotros, de que el Señor está con nosotros, de que la palabra que estamos escuchando realmente es una palabra de Dios o es solamente palabra humana. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Nosotros no podemos creernos de que estamos por tener todas las riquezas en nuestro lugar de adoración, estamos haciendo una adoración correcta. No por creer que tenemos un lugar de lujo, está llegando como un perfume agradable. Tenemos que ver la escritura. La escritura es la que nos enseña, la que nos dirige, la que nos corrige. Nosotros solamente debemos estar creyendo de que estamos dentro de las cosas, es cuando estamos dentro de Cristo o dentro de su palabra. No podemos afirmarnos de la opulencia, no podemos afirmarnos de la riqueza, no podemos afirmarnos de nuestro entorno. Nosotros debemos afirmarnos de Cristo, nuestro Salvador. Eso es Rey. Sí, el contexto geopolítico nos da a entender la posición que se encontraban estos hombres. Es por eso que el profeta usa ay de los que, ¿cierto?, se sienten acomodados en Sión, de los que confían en el monte de Samaria, porque ellos en realidad, ¿cuál era su condición? ¿Cuál era la condición de estos ricos? Jeroboam II lo había llevado, ¿cierto?, a mantener una buena ruta comercial. Tenía comercio con Egipto, tenía comercio con Asiria, y tenía también comercio con el Oriente. O sea, tenía esta ruta comercial le servía mucho. Entonces eso lo llevó a un cierto grado de economía en la cual ellos se mantenían tranquilos. No tenían problemas financieros. Económicamente Israel gozaba de un buen tiempo. O sea, no podríamos decir, Israel económicamente era, ¿cierto?, lo mejor de Sudamérica en ese instante, económicamente. Entonces, pero resulta de que eso no tenía que ver con que estuvieran en el favor de Dios, simplemente era porque habían escalado, ¿cierto? Una por las rutas, como le decía, las rutas de comercio, el compra y vende, pero ellos habían llegado. El problema del tema no es que no es la riqueza en este caso, no es la opulencia económica, ese no es el problema. El problema está que ellos habían depositado su confianza en ella y habían puesto, ¿cierto?, su colchón, su silla de descanso era la economía, la riqueza, el territorio, el valle fértil, las viñas, los olivos, ¿cierto?, los terrenos, que muchos de ellos, muchos de lo que de todas sus posesiones en realidad habían sido simplemente por los intereses, por el tributo, por los sobornos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre más abundancia y avaricia tenían, más aumentaban, ¿cierto?, sus ganancias y más seguros se sentían. Así es. Entonces, en esa seguridad económica, territorial, militar, porque en realidad Jeroboam II también, ¿cierto?, en este tema de la parte militar también había recuperado algunos territorios y había hecho, ¿cierto?, la paz con estas naciones. Entonces no existía ese problema de decir, mira, vamos a tener guerra, no, guerra no hay. Difícil que haya una guerra. Pero, ¿por qué no? Que tenemos buenas relaciones comerciales, buenas relaciones bilaterales, no, internacionalmente estamos bien, no hay problema. No hay problema. Entonces, ellos descansaron en eso. Y es por eso
que el Señor también les llama la atención. O sea, el Señor no pasa por alto nada, hermano Juan Carlos. Absolutamente nada. Aquí, como decía Marcelo, ni una tilde ni una jota. Bueno, aquí también, ni una tilde ni una jota de sus actos, el Señor las deja pasar. Entonces, por lo mismo les dice, ustedes, en realidad, están, ¿cierto? Su confianza la pusieron en eso, en la economía, en el poder político, ¿cierto? En el poder militar y económico. Y allí está. Y ustedes están simplemente en una condición de decir, no, nada nos va a suceder. Entonces ellos creían, y vuelvo a insistir, ellos creían tener el shalom. Ellos creían tener ese shalom de Dios, esa confianza. ¿Qué es lo que era el shalom? En el Antiguo Testamento, esa paz tenía que ver con eso que es infranqueable. O sea, desde un modo descriptivo, es como tener un muro, una fortaleza, cercado. Lo cercado, que esa fortaleza no tiene absolutamente ni una grieta por donde siquiera penetrar algo para que pueda destruir. Infranqueable, sin fisuras, indestructible, o sea, no tiene nada que pueda afectar. Entonces ellos decían, nosotros tenemos el shalom. Entonces, pero lamentablemente, Amós, el profeta, le dice, ustedes no tienen el shalom. Su shalom es falso. ¿Por qué? Porque su shalom no está cohesionado. Su shalom no está, ¿cierto?, dirigido, ni asido, no está asido, ¿cierto?, a estos cuernos del poder. Entonces, por lo mismo, directamente al tiro, los montes de Samaria, Sión, y los montes de Samaria, entendiendo que ellos sabían, y lo que hablamos el otro día, los montes de Samaria para ellos venía el vigor, el poder, la potencia. Entonces, claro, ellos los montes los miraban y observaban y dicen, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los montes de Samaria. Mi socorro viene de los valles de Hebrón. Mi socorro viene, ¿cierto?, de los valles de Amat. Mi socorro viene, ¿cierto?, de las viñas, de los olivares. Mi socorro viene del ganado. Mi socorro viene del buen vino que estoy bebiendo. Mi socorro viene, ¿cierto?, de que económicamente tenemos buenas rutas comerciales. Estamos vendiendo, estamos importando, estamos exportando. Mi socorro viene de allá. En cambio, el Salmo dice todo lo contrario. El Salmo dice, mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Yahweh, el que hizo los cielos y la tierra. Y no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá aquel que guarde Israel, ¿cierto? Y no me fatigará el sol de día, ni la luna de noche. Y conocemos el Salmo maravilloso, el Salmo del viajero. Entonces, Israel, sus ojos no estaban puestas en el Señor, no estaban puestas en el que creó el monte. Ellos tenían sus ojos y su confianza puesta en lo que el monte le daba. En este caso, los dioses, sus dioses que estaban en los montes, sobre todo en los montes de Samaria. Entonces, es por lo mismo, y quizá avanzando un poco, es por lo mismo que el profeta les dice, es la primera orden, es una orden, es una observación con un ordenamiento. Le dice, miren, esta es la condición de ustedes, pero hagan esto para que puedan reflexionar. Vayan, dice, pasen a Calné y observen. Y desde allí id a la gran Amat y bajen luego a Gat de los filisteos y aparecen dos preguntas. ¿Sois mejores que estos reinos? ¿Acaso su territorio era mayor que vuestro territorio? Entonces, el tema primero los observa y luego le da una orden. Y esta orden, al menos yo veo varios verbos que están incluidos allí, dice pasad y mirad. Pasad y mirad, ya tenemos dos verbos que con respecto a pasad a calné, ¿cierto? O calmé, y mirad. Luego vayan, ¿cierto?, a la gran Amat. Y luego dice, desciendan a Gat. Y yo creo que el tema es, vean qué pasó con ellas. ¿Qué pasó con estas tres ciudades? Lo que le está diciendo, lo está enviando a viajar. No que lo hagan en forma literal, sino que simplemente ellos recuerden Calné, sí, recuerden Calné, ya, la Calné, ciudad que está situada al norte de ustedes, tirando, ¿cierto?, para el mar, para este minuto podría ser el Golfo Pérsico, hacia el Golfo Pérsico, ¿cierto? Y luego Amat, que está más al norte, y luego de Amat vayan, ¿cierto?, a la parte sector del mar Mediterráneo, donde está la ciudad de los filisteos. Entonces, lo que le está diciendo, observen estas ciudades,
miren estas ciudades, recuerden, ¿cierto?, la historia y vean qué pasó con ellas. ¿Ellas qué tenían? Estaban en la misma condición que ustedes. Confiaban en su riqueza, confiaban en su poderío, confiaban, ¿cierto?, en su economía, en su política, en su poder militar, y lamentablemente, al minuto, ya dos estaban casi destruidas, dos estaban ya subyugadas, y la otra, la última parece que Gat estaba a punto de ser ya conquistada por el pueblo asirio. Entonces, primero le está considerando la situación que están, descubriendo la situación que están, y luego para que reflexionen con respecto a las demás naciones, para que ellos también se den cuenta que no están libres como las demás naciones. Bueno, Juan Carlos. Sí, perfecto. De hecho, estas ciudades, Cainé, Amat y Gat, sí, fueron imperios importantes, pero todo imperio, según las estadísticas, pasado 300 o 350 años, más o menos, comienza una decadencia. Y a todos los imperios les pasó, a todos, incluso obviamente al romano, ¿no?, que abarcó tanto que no pudo sostener todo el imperio. Entonces llega una decadencia y les pasa a todas las sociedades. Cuando se llega a un punto, comienza la decadencia. Y a estas ciudades les pasó exactamente lo mismo, y el Señor le está dando de alguna manera a entender que les va a pasar a ellos también. Sí, ellos, los judíos, en este caso, habían crecido, ¿cierto? Ya era una ciudad crecida, un pueblo maduro, ya no eran básicamente los que salieron, no sé, de Egipto y caminando y que poco y nada tenían para comer, eran errantes, o sea, ya estaban consolidados, ya estaban bien, habían matado al que se le cruzó, ya estaban bien. El problema es que cometieron el mismo ego y arrogancia de los pueblos paganos. Ellos, en vez de ser los que eran víctimas, pasaban a ser los victimarios. Y esa parte al Señor no le gustó para nada. Entonces, claro, como tú dices, Efraín, tenían una seguridad militar, ¿cierto? No, estaban súper bien aperados, no tenían ningún problema. Seguridad militar, seguridad económica, felices. Tenían casas de verano y casas de invierno, no tenían ningún problema con eso. Seguridad política, también, tenían buenas relaciones, tan cómodos. Pero que lo que aparenta una seguridad no es tal cuando no hay un shalom, como dices tú, ¿cierto? No viene el shalom de Dios. No. Es una seguridad falsa, así de simple. Es como si nosotros dijéramos, nosotros somos los jaguares de Latinoamérica. Y todos los políticos tienen su casa asegurada y viven todos de la dehesa hacia arriba, de lo curro para arriba. Sí, pero en algún momento te das cuenta que en un día te quemaron 70 estaciones del metro, casi te destruyen el país y te fueron a golpear la puerta. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se asustaron todos. Pues se estaban quedando sin nada, pensando que ellos eran lo grande, la envidia del mundo, el milagro económico. ¿Sí? Milagro económico, en un mes te destruimos el país. Entonces, cuidado con eso. La prosperidad económica no significa que Dios esté detrás de eso. Eso. Totalmente de acuerdo con sus palabras, hermano Juan Carlos, donde se vive quizás un momento de bonanza, un momento de descanso. Y quizás a Chile lo llevó a vivir en la arrogancia, en el egocentrismo, de creernos en los jaguares de Latinoamérica. Pero no podemos nosotros como cristianos tener esa postura. No podemos tener una postura tan egocéntrica, tan yo mismo, que no hay ninguno mejor que yo. Inclusive nos encontramos dentro de la palabra del Señor un hombre que expresa esta arrogancia. Cuando él dice que estaba puesto en pie y lloraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La arrogancia. No importa si él hacía todo lo que tenía. Lo que pasa es que él se mostraba mejor que los demás. Y eso es lo que ellos estaban viendo, la élite de Israel, la parte gubernamental, se creían mejores que todos los otros países, mejores que todas las otras naciones. Y ese es el problema. Ese es el problema cuando el ego a nuestra mente, a nuestro corazón, y toma dominio de nosotros. Y yo sé que Efraín lo ha escuchado, y no tan solo en una, sino que en varias, cuando dicen nosotros somos la mejor congregación de todo este lugar. Es verdad. De todo Talca. Claro, somos la mejor congregación, tenemos el mejor coro, tenemos los mejores predicadores, tenemos la mejor teología. Entonces, nosotros somos la alternativa. Yo creo que ni siquiera se muestran como la alternativa, sino que lo primordial, la esencial, ¿cierto? Entonces, en nuestra mente no puede existir este asunto. El egocentrismo no puede cohabitar con nosotros. No. Jesús mismo, cuando él está haciendo sanidades, haciendo prodigios, haciendo milagros, dice que había un escriba que quiso seguirlo, porque dijo, aquí está la papa, si aquí imagínense todo lo que el Señor hace, aquí hay algo bueno. Entonces cuando él le dice, Señor, yo te quiero seguir a todas partes donde tú vayas, ¿qué le dice el Señor? Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí no venimos a mostrarnos nosotros. Aquí nosotros dependemos de Dios, dependemos del Padre, no dependemos de lo que ustedes ven, nosotros dependemos de arriba. El Señor le baja al tiro los humos a este escriba. ¿Por qué? Porque este hombre está viendo la fama que tenía el Señor en aquel tiempo. Y eso lamentablemente hay gente que arrastra a congregaciones porque ven que la congregación es grande y hay mucha gente, pero está la Escritura, está la palabra, y la arrogancia aflora, está a flor de labio, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de observar, de mirar al otro. Por eso, como bien decía Efraín, le dice el profeta, mirad, observen, desciendan. Miren qué es lo que pasó con estas ciudades. Entonces nosotros no podemos. Pablo, a mí me encanta esta palabra que Pablo dice, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y no podemos caer en la misma situación como cayeron los demás, sabiendo que ellos son humanos, fueron humanos igual que nosotros. Pero tenemos la palabra en la cual es nuestra guía, es nuestro manual de vida, pero no podemos caer en situaciones como esta. Y cuando estemos cayendo, por favor, Señor, ayúdame a salir de esta situación. No quiero que la arrogancia, no quiero que el orgullo, no quiero que la vanagloria tome posesión de mí. Yo quiero glorificarte a ti. Yo quiero que tú seas el único, el centro de mi vida, y la gente pueda llegar a ti y no a mí. Eso fue. Bueno, ellos gastaban desconsideradamente. La economía era tanta, que ellos creían que estaban casi en la misma condición que cuando estaba Salomón. Salomón sí vivió el verdadero apogeo del reino de Israel, económicamente, políticamente, militarmente. Ese fue la cúspide del reino, nunca se vio más. Pero ellos creían que estaban en el mismo término. El problema estaba que había un extremismo, al menos cuando estaba Salomón no existía ese extremismo, no estaba esa diferencia de que existían los súper ricos y los súper pobres. Acá en Salomón no, pero en el tiempo de Jeroboam II sí. Estaba los extremadamente ricos y los súper pobres. Y los ricos gastaban en las mejores tiendas
en los mejores restaurantes. O sea, la vida de lujo, la vida que tenía que darse el rey, se la daban los ricos. Entonces, Sí. y este llamado a estos famosos poderosos de Israel, porque en realidad el término que usa en el versículo 1 es muy claro para poder dar a entender con respecto a las ciudades que él cita. Dice, por ejemplo, usa la palabra, al menos yo tengo, en mi versión dice Calmé o Calné, que es una ciudad que aparece allí en Génesis capítulo 10, si usted decía, la gente la puede buscar después, aparece en Génesis 10, cuando aparece este famoso hombre de renombre. Fíjense, le cita una ciudad de alguien que levantó ciudades, llamado Nimrod, un hombre de renombre, un hombre poderoso, de renombre. Entonces, y ellos conocían la historia, que en ese minuto ya no existía Calmé, ya no existía. ¿Cierto? Ya no, lo que le estaba diciendo entre verso, lo que simplemente le está diciendo el profeta, bueno, ustedes fíjense el Calné. ¿Se acuerdan de Calmé? O sea, ¿se acuerdan de esta ciudad que levantó Nimrod? Parafraseando, ¿se acuerdan de ella? Sí. Bueno, ya no existe. Claro. ¿Se acuerdan que la edificó Nimrod? El gran Nimrod, ¿cierto? El poderoso. El valiente Nimrod, un hombre de renombre. El primer prototipo satánico que muchos dicen, sí. El primer prototipo o tipo del anticristo. ¿Se recuerda? Sí. Bueno, él, que los famosos Sigurat y la Torre de Babel, o sea, este hombre que en la llanura del Sinar la hizo toda. Bueno, no queda nada. Fueron conquistados, les pasaron por encima. Entonces, reconozcan, observen Calmé. Luego dice, recuerden Hamat, ¿cierto? Una ciudad una ciudad siria, que ya también había sido en un minuto conquistada por Jeroboam II, y que también, y que esto me llama la atención, porque cada palabra que él usa tiene un significado. La primera ciudad fue edificada por un hombre de renombre, bueno, ya no existe. Y él gozaba de una opulencia y una confianza porque era un poderoso gigante, ¿cierto? Un poderoso valiente que se enfrentaba, que le hizo la guerra a Dios, decía. Y ahora esta Hamat, ¿saben qué significa? Fortaleza amurallada. Y de fortaleza amurallada, bueno, no queda nada. Y luego le cita Gat, una de las ciudades de los filisteos, ¿cierto? Que dentro de estas 5 ciudades más grandes de los filisteos, que también ya había sido, me parece, conquistada por el rey Usías, y que prontamente iba a ser conquistada por unos par de años por este rey, no recuerdo el nombre, medio raro, Tilkil, no sé cuántito, rey asirio. Entonces, lo que le está diciendo, bueno, ustedes observen esta ciudad. Ustedes, los gente de gobierno, los nobles, los extremadamente ricos, los que descansan, ¿cierto?, en la economía, en la política, en la parte militar de Israel, observen estas ciudades. Tenían la misma sensación que tienen ustedes, gozaban de la misma situación que están viviendo ustedes. Hoy ellos se acostaban en sus colchones y descansaban y decían, no tenemos problema, nada nos va a pasar, nada nos va a venir ¿cierto?, a destruir, nada. ¿Qué juicio de Dios? ¿Qué de cautividad? ¿Qué de que venga la nación Asiria? No, Asiria no creo. Nosotros tenemos Está muy lejos. Está muy lejos. Y nosotros tenemos en este momento tenemos un buen comercio con Siria. De hecho, estaba lejos. Claro, y tenemos una buena ruta de comercio con Egipto. Con los egipcios, estamos ahí tomaditos de la mano, o sea, estamos con la ONU, egipcio y los sirios arriba, entonces estamos rodeados. Entonces, y si tenemos problemas, bueno, tenemos nuestros hermanos de Judá que también, ¿cierto? Podemos allí hacer un pacto y tenemos para luchar contra los asirios. No creo. O sea, y la gran pregunta de este profeta, ¿ustedes están en mejor posición que estas ciudades? No. ¿Ustedes son mejores que esas ciudades? No. ¿Ustedes poseen más riqueza y territorio que esas ciudades? No tienen. Entonces, ellos, Israel, y con esto lo que le está diciendo el profeta, Israel, ustedes no están en mejor posición de defensa militarmente. Israel, ustedes no son mejores que esas ciudades. Son peores, primero que nada.
Sí. Israel, ustedes no son los más ricos. Y dando a entender, entendiendo el estatus, cuál es el estatus de riqueza. No son los más ricos. Y si ustedes no tienen ni más territorio, sino que dice, y ahí yo creo que ahí también le baja los humos, porque tratando, y creo yo, que posiblemente de alguna forma tendrían que entender que la riqueza misma se vivió con Salomón, no con ellos. Entonces, y que esa riqueza en realidad era una riqueza mal habida. Si ese es el tema de Amós, es una riqueza mal habida, ganancia deshonesta, surgiendo, ¿cierto? Pisoteando al más débil, a su propio hermano, colocándole tributo, colocándole impuestos, aumentando los intereses, quitándole sus terrenos. Entonces, todo esto dice Israel, ustedes no son mejor, no están en mejor posición y no son más ricos que las ciudades que le acabo de nombrar. Bueno, de hecho, a lo buen chileno, ustedes se destruyen solos. Ustedes se destruyen por dentro. La sociedad se empieza a desgranar. Ustedes no necesitan enemigos. Ustedes se destruyen solos. Y aquí hay un tema importante, porque decimos que era un tema de injusticia, ¿cierto? El león sigue rugiendo y el tema sigue siendo el mismo, que es la injusticia. El problema de la injusticia en este caso es como curioso con los hebreos, porque cometían injusticia y ellos se creían justos. Lo peor de todo. Y vuelvo a resucitar a un hebreo de ese tiempo y mirando esto, diciéndonos que si ustedes no son mejores que nosotros. Porque aquí hay un problema no de etnia, no de pueblo, no de nación, no de tribu, sino que es un problema del alma, de cada ser humano. Y aquí tenemos un problema nosotros incluso como cristianos, como salvos. ¿Por qué? Me explico. Porque el riesgo que se corre acá es el siguiente, que los justificados no son justos. Eso lo dije un poco ayer, ¿cierto? Los justificados no son justos, pero se creen justos. Y ese es el riesgo. Entonces, los justificados no son justos. Se les declara justos por una obra ajena. ¿Tú te recuerdas el caso de Abraham, que lo menciona Santiago? Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué es esto de se le fue contado por justicia? Es una justicia imputada. Es decir, se le declaró justo. ¿Por qué? Porque creyó. Entonces, creyendo o no creyendo, seguía injusto igual. Pero fue contado por justicia ese creer. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con eso, porque nos puede pasar exactamente lo mismo. De hecho, nos pasa. Nos pasa. Se le nota a la persona cuando cae en ese virus de altura. Entonces, lo mejor que tiene que hacer un salvo es sentirse injusto. ¿Por qué es injusto? Porque somos injustos. En que seamos justificados por Cristo no nos hace justos. Entonces, los justos, que dice la Biblia, son justificados. O sea, uno tiene que entender el trasfondo del justo. Sí, la Biblia habla de que los salvos son justos, pero son justos porque son justificados. El problema es cuando tú te sientes justo, comillas, te sientes bueno también, y te sientes digno. Y ojo con eso, tú te sientes que estás sobre la media, estás sobre lo bueno y lo malo, estás sobre Satanás, estás sobre los demás, estás sobre los impíos. Tú cometes el error de sentirte que estás sobre las cosas. Y de hecho les pasa a los pastores. Los pastores creen que están sobre la congregación. Y los demás tienen que someterse a ellos. Y si no les gusta, se va. ¿Perdón? ¿Qué les pasó? ¿Les dio el virus de altura? Claro que les dio el virus de altura. Se sienten que están acá. Se sienten que ni siquiera están en la iglesia. Ellos creen que están fuera de la iglesia, cuidando la iglesia. Mira, ni siquiera se sienten parte de la iglesia.
Entonces, hay muchas otras personas que están dentro de las congregaciones que por saberse justos, ellos creen que es por lo que hicieron ellos, porque son buenos, y no es así. Entonces, un justo, cuidado con eso, que es un justificado. Y aunque esté justificado en sí mismo, él debe entender que no es justo. Y lo otro es que Dios siempre muestra su soberanía. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro que hay justos, pero esos justos son justificados. Y en que yo sea justificado no hay ninguna ganancia en mí. No hay nada en mí. ¿Qué viste, Señor, en mí que me salvaste? ¿Qué viste en mí, Señor, que me buscaste? ¿Qué viste, Señor, en mí que me llamaste? ¿Sí? ¿Quieres saber? No vi nada. Tú eres salvo simplemente porque yo demuestro mi amor hacia ti nomás. Proverbios 21:21, y un versículo que es fácil recordarlo. Dice: el que busca justicia y bondad encontrará vida y gloria. Entonces Dios nos está llamando a eso, a buscar la justicia, a buscar la bondad para que encontremos vida. Pero ese es un riesgo que se corre. Cuando tú ves hermanos en las congregaciones, en los púlpitos, que apalean a los hermanos, pero felices. Al hermano lo único que le falta es ponerse un casco y aguantar el golpe. Y ese hermano que hace eso en el púlpito, ¿qué les pasa? Él hace eso porque se cree juez de todos, y se cree justo, y se cree mejor que todos. Y usted, ¿y hasta cuándo? ¿Qué le pasó a ese hermano? Se creyó justo, pero no es justo, es justificado, que no es lo mismo. Eso. Mientras hacía mención nuestro hermano sobre nosotros de una forma tan fuera de foco, que como cristianos nos salimos quizás de nuestra condición de humano y de ser nada a ser superiores. Hace un tiempo atrás, no es por un asunto de decirlo para que la gente, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo por un asunto de odio, no. Es porque yo me he encontrado en la misma situación. Recuerdo que una vez una persona se enfermó y varias veces pidieron oración por esta hermana, que esta hermana estaba mal, que esta hermana estaba mal. Y muchas personas fueron a la casa, y usted sabe que cuando hay una persona, un familiar que se enferma, mucha gente van. Y sobre todo los cristianos, algunos siervos también van a la casa. Y la familia aprovecha, porque está el siervo, porque está el pastor, porque está el hermano que es predicador. Ore, por favor, por nuestra hermana. Y en cierta ocasión la persona se sanó, hubo una sanidad. Y se llama para comentar o para dar gloria al Señor por la situación que se había vivido. Y fue lamentable porque en vez de glorificar al Señor, lamentablemente se estaban llevándose la gloria. No es que yo oré por ella, no es que yo oré primero, sí, pero es que yo después fui y oré de nuevo. Entonces, hay un problema de ego. El tema es que el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra, no la hice yo. Y eso pasó también muchas veces por mi mente, es decir, vamos a orar. Cuando estuvo mi mamá enferma también, mucha gente llegó y muchas personas llegaron a orar por ella. Y inclusive algunos se atrevieron a decir: sáquenle todas las cosas, su madre está sana, está bien. Entonces, es triste cuando las personas actúan de una forma de soberbia. Yo soy el siervo, yo soy el que está orando y conforme a la oración que yo estoy haciendo, el Señor va a hacer el milagro. Pero Proverbios, usted tomó Proverbios 21, ¿cierto? 21. El 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia.
Qué palabra más maravillosa al saber que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda la angustia. Es cuando uno tiene que ser pronto para ir y tardo para hablar. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que entender de que, como decía nuestro hermano Juan Carlos, ¿qué es lo que vio el Señor en mí? La Biblia dice que éramos piedras. Y Él nos tomó como piedras para hacernos piedras vivas. Y la única que sobresalía de todas era Yeshua el Señor. No había ninguna otra más. Ella, piedra preciosa, dice la Escritura. No había otra piedra. Entonces, a la congregación se le ha ido aumentando el ego. Es que cuando el Señor vino, vio en usted un diamante en bruto. Nosotros no éramos un diamante en bruto. Nosotros no éramos un diamante botado en la calle, éramos piedras muertas, piedras sin ningún uso, que éramos lanzadas de un lugar a otro. Eso éramos, solamente piedra. Pero el Señor nos hizo piedra viva. ¿Para qué? Para su gloria. Para componer un edificio. Eso es lo que no entendía Israel. Eso es lo que no entendieron y lo que no entendemos nosotros hoy tampoco. No entendemos eso. De que lo que nosotros somos hoy es por el Señor y para el Señor. Pablo dijo, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Él debe ser glorificado. Él debe ser exaltado. Nuestra vida tiene que estar aferrada, ligada, religada a Él. No religada a mi ego. Tiene que morir mi ego. Esto tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer de mi corazón, de mi mente. Agur dice en el Proverbios 30, versículo 7, dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Palabras sabias de Agur. Quizás esa es la intención que nosotros deberíamos tener. Que si se me sube el ego, Señor, bájamelo. Bájamelo, porque yo no soy nada sin ti. Tú eres mi sustento, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me sostiene de tu mano derecha, de tu diestra poderosa, tú eres mi Salvador. El salmista, como decía Rey, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando uno alza los ojos hacia la economía, hacia el presidente, hacia los diputados, cuando alza la mirada a esta clase de política, pensando que de ahí viene su socorro. No, nuestro socorro viene de parte de Yahweh, viene de parte del Señor. Nuestra fortaleza viene de allá. Nuestro sustento, nuestra provisión, todo proviene de allá. Todo, absolutamente todo. Y nuestra doxología tiene que ser para Él, no para nosotros mismos. Cuando nos reunimos tiene que haber cántico, tiene que haber adoración, tiene que haber glorificación hacia el Señor, no viendo ni midiendo cuánto yo conozco, cuánto yo sé, sino cuánto Él nos ha dado. Y sea glorificado en todo momento. Eso, hermano. Estás muteado, parece. Todavía estás muteado. Sí, ahora sí. Ahí sí. Sí, hay problemas técnicos de repente. El primer punto de su arrogancia, de estos nombres, de estos honoríficos dignatarios de Israel, lo vemos, ¿cierto?, en el primer versículo de inmediato. Ustedes que confían, ustedes que dicen que su confianza está en Sión, mirando a Judá, y que su confianza, al menos de Israel, está en Samaria. Y aparece el segundo punto, dice, en el versículo 3. Y alejáis el día de la calamidad y acercáis una silla de violencia. Un término medio complicado de interpretar. Sí. Bien poético. Bien poético, bien hebraico, ¿cierto? Palabra
Esas son palabras supinas. un positivo con un negativo. Sí, Alejáis, acercáis, o sea, un positivo con un negativo, un paralelismo antitético. No, pero no mostrar hay varias figuras literarias juntas. Sí, entonces busqué yo también, para que quede más claro, traté de buscar otra versión. Dice: vosotros no queréis pensar en el día malo, pero estás atrayendo el imperio de la violencia. Ese texto es mucho más claro. Bien. Y hay otro más claro todavía. Dice: aunque pongan un rey muy violento, no podrán alejar la desgracia. O sea, como diciendo, aunque pongan el mejor de los reyes, el mejor dirigente, el mejor dignatario, y que ustedes, todos estos honorables principales de Israel, pongan a un dictador arriba, pongan, ¿cierto?, a un segundo David, guerrero valiente, ¿cierto? No van a poder alejar la desgracia. Ese texto me gustó más, del lenguaje actual. Sí, y aquí vemos el primer punto de arrogancia. Ustedes dicen que el juicio no viene, pero con esa arrogancia están como un imán pidiendo su desgracia. Su arrogancia es el camino para que venga el imperio asirio. Su arrogancia está allanando el camino. Su arrogancia está dejando los caminos planos para que el imperio romano venga y los haga pedazos. Porque su arrogancia es supina, dice nuestro hermano Juan Carlos. Claro. ¿Qué es lo que veo yo con este primer punto, al menos este segundo punto? Porque ya le habló de la confianza, ahora está hablando de esta arrogancia de decir: no, mira, no, los días malos no vienen, no va a pasar nada. No, Israel, por favor, miren a su alrededor: economía, riqueza, opulencia, comercio, viña, olivo, etcétera, etcétera. ¿Qué podría sucedernos? Esto lo aprendió, dijo. Claro. No, entonces, yo lo que veo desde el punto de vista del profeta es que lo que ellos están haciendo, ellos están negando el día malo que ha sido profetizado por los profetas. Sí. Y esto a mí me caló, porque todo predicador que predica el día del Señor, que predica la verdad y que no es considerada, está en la misma posición que están estos israelitas. Sí. Y es complejo. Nosotros gozamos de buena economía dentro de la iglesia, nosotros gozamos de buena esto en la iglesia, nosotros no tenemos problemas, el pastor tiene su sueldo, los hermanos y allá, olvidando la verdad. Marcelo lo citó, olvidando la justicia. Sí. Olvidando la justicia que hablaba nuestro hermano Juan Carlos anoche con respecto de que el primero que debía hacer justicia eran las congregaciones. Entonces, ellos como diciendo: no, a nosotros no va a suceder nada. Yo no quería tocar este tema, pero en realidad, bueno, se ha levantado ha surgido un movimiento con respecto a que se viene un tema económico fuerte para Chile, y ha sido las mismas congregaciones y los pastores han levantado la voz. Ahora se les mueve el piso. Ahora sí, están inquietos. Sí. No sé si me voy a entender. Ahora están inquietos. Ahora están preocupados. Entonces cuando se decía: no, las cifras dicen lo contrario. Todos números azules. Todos números azules. Pero resulta que ahora, cuando ven, ¿cierto?, que se aproxima una tormenta, ahora se inquietan. Entonces es complejo, porque aquí el profeta lo único que le está diciendo, bueno, con esta frase del profeta, que es una frase muy, muy, muy poética de él, lo único que le está diciendo: o sea, ustedes están negando el día del Señor, el día malo, el día de tinieblas, el día de no resplandor, el día de oscuridad. Ustedes lo están negando. Ustedes están negando la profecía. Ustedes están negando la verdad. Ustedes están negando la palabra. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, Amós
era el predicador de campo que llega a la ciudad. Es un poco el concepto. El concepto que trae en su mente este hombre es como el Salmo 9. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Así de simple. Aquí somos totalmente radicales. Así dice Yahweh. Esa frase aparece como 40 veces. A mí lo que me llama la atención un poco en que esa arrogancia, esa jactancia tiene que ver con el ser humano, ¿se da cuenta? No con el pueblo, no con una etnia, sino con el ser humano. Entonces, nosotros nos creemos dignos. Sigo insistiendo en el punto, porque quiero que quede bien marcado. En que nosotros seamos justificados, no somos justos. Así de simple. Nosotros no podemos vivir por la vida como justos, pero somos justos. Incluso si tú te recuerdas un versículo que está en Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres pueblo santo, para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra sobre la tierra. Entonces, ¿de qué habla esto? Habla de que, primera cosa, este pueblo no era especial. ¿Se entiende? No era especial. Así de simple. Señor, ¿tú nos salvaste porque éramos especiales? No, Señor. Yo los salvé para que fueran especiales. Y yo los escogí a ustedes. Yo los escogí. En mi soberanía, yo los escogí y juré en mi nombre salvarlos. Pero ustedes me han despreciado. No se han acercado a mí, sabiendo que yo doy vida y vida eterna. Ese es su gran pecado. Su arrogancia y guardarse en sus bienes. Cambiaron de Dios. Ahora Mamón, el dios del dinero, es su Dios. Es un Dios inventado en su mente. Ese Dios no existe. Moloch no existe, Acera no existe, Diana no existe, Anat no existe, Astaret no existe, Moloch no existe, Baal no existe. Se lo inventaron ustedes. Entonces, vuélvanse a mí y vivirán. Esto es cosa de vida o muerte. Es importante saber de que Amós está confrontando, ¿cierto?, a este pueblo por la opulencia y por la arrogancia. Y dentro de esto, para poder obtener todo lo que ellos tuvieron, también estaba la codicia. Codiciaron todo, por eso oprimieron al más débil. Y el Señor, y el proverbio en 21-26, sigo con el mismo pasaje, dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Ahí está el problema que tenía este pueblo. Oprimida y no daba, y seguía oprimiendo. Seguía oprimiendo al más débil, al más pobre, lo seguía oprimiendo, y no lo recompensaba. No daba, al contrario, codiciaba más. Y ese es el problema que Dios también lo hace con Sodoma y Gomorra, de que ellos se olvidaron, ¿cierto?, de la hospitalidad, se olvidaron del menesteroso, se olvidaron de todo. Floreció la arrogancia, el ego dentro de ellos. Y estos se hicieron fuertes. Y lamentablemente hoy se oprime, dentro de las congregaciones se oprimen. Se oprime a la viuda, sacando textos fuera de contexto, háganlo como lo hizo la viuda, ¿cierto? Que Dios lo último que tenía, instando a toda la hermandad a seguir dando, a seguir oprimiendo, y se hacen de riquezas de una forma totalmente fuera de los parámetros bíblicos. No confían en el Señor, sino que confían más en su fortaleza. ¿Fortaleza de qué? Yo soy el ministro. Pero recordemos que la Escritura nos enseña y nos dice que todos somos hermanos, que todos somos iguales, que tanto para el hermano de la banca como el que predica, ¿cierto?, delante de Dios tenemos el mismo valor. Decía nuestro hermano Juan Carlos, pueblo especial. Sí, era un pueblo especial para ser derrotado.
especial para ser lanzado al fuego. Estábamos especializados en eso, o sea, estábamos especial para eso. Pero Él tuvo misericordia. En su amor, en su bondad, en su mirada, que nos dio a nosotros, que no teníamos escapatoria. No teníamos absolutamente nada, no teníamos cómo sostenernos en nuestros pies. No teníamos cómo. Entonces Él, en su bondad, en su misericordia, dijo, este está especial para tirarlo al fuego. Uf. Pero lo voy a rescatar. Lo voy a sacar de aquí. Y eso me da a entender de que mi arrogancia no debe crecer. Mi ego no puede estar sobre mí. Porque yo estaba especial para el fuego. Para pertenecer a ser una brasa más dentro del lago. Yo estaba listo para eso. Pero Él tuvo misericordia. Cosa que todos debemos de entender. Él tuvo misericordia sobre mí y sobre usted. Y debemos de entender de que Él es el que nos amó. Él es el que nos rescató. Él es el que nos trajo. Y Dios tenga misericordia de aquellos que quizás perdieron el norte, perdieron su mirada, perdieron su dirección. Y puedan volver al camino. Puedan retroceder, puedan decir, ¿saben qué? Fallé. Pueden decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, como siempre saco este pasaje cuando dice Lamentaciones, cuando dice Jeremías, oh Señor, haz nuestros días como al principio, haznos volver, para que nosotros volvamos, haznos volver, para que nosotros volvamos, porque depende de Él de que nosotros volvamos, pero falta que nosotros podamos clamar y gemir y decirle, Señor, yo solo no puedo. Hay una arrogancia en mí, hay un deseo de demostrar de lo que tú me has hecho, pero realmente no soy nada. No soy absolutamente nada. Lo único que soy es lo que tú me has hecho. Y sin ti nada soy. Solamente soy un pedazo de inútil que tú le hiciste a tu siervo. Eso, hermanos míos. Gracias, Marcelo. No sé si hay algo más, hermano Juan Carlos. No, de hecho estaba escribiendo algo, pero lo voy a dejar para el martes. Ok. Bueno, si el Señor me da vida y salud. Sí, bueno, todavía quedan varios puntos con respecto a la situación. Quiere, hermano. Todavía quedan varios puntos más que ver con respecto a la condición socioeconómica de estos ricos y cómo disfrutaban. Y que en realidad, y que independiente de ese disfrute, el profeta sigue insistiendo, bueno, en eso ustedes confían, en eso ustedes confían, en eso tienen ustedes puesta su confianza, en eso ustedes, y yo creo que incluso más, en eso ustedes tienen puesta su seguridad, hermano. Sí. Ahí está puesta, o sea, ahí está puesta su seguridad. Porque, y esto quizá, a lo mejor, no sé, si encuentro este trabajo, con este sueldo, yo ahí voy a andar bien. Ajá. Entonces, el tema no está en el trabajo, o sea, el tema no está en quién le dio el trabajo y el sueldo, sino está en el contrato y en ese sueldo. Muchas veces cae en ese mismo error, Efraín. Claro, si este mes yo, no sé, hago esto, voy a estar bien. Yo creo que Pablo hubiera estado bien que se hubiera parado al lado de Amós. Yo viví esto otro, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Lo hubiera dicho Pablo. El punto es que Israel, independiente de, no va a entender. No va a poder comprender lo que la condición que está descubriéndole el profeta para que pueda resarcir su condición. No puede. Incluso más adelante vamos a verlo la otra semana. Dice, hacen todo esto y disfrutan todo esto. ¿Y ustedes no han puesto ojo en la ruina de José? Que esas 4 palabras, la ruina de José, que dice demasiado. Ustedes no han tenido piedad. Simplemente lo pasan chancho, lo pasan al disfrute, lo pasan al goce. Entonces,
Es complejo. Bien, vamos a leer algunos mensajes. No sé si hay algo más, hermano Juan Carlos, algún punto que se le escape. Nada, Marcelo. Bien, vamos a leer unos mensajes entonces para ir concluyendo. Nuestra hermana Patricia Herrera Flores dice: bendiciones, hermanos, buenas noches. Un placer escucharles y saber cada día más de Jehová, nuestro gran Señor. Amén. Gracias, hermana Patricia. Bendiciones para usted. Nuestra hermana Ana Auladel también nos escribe, dice: buenas noches, hermanos, bendiciones. Bendiciones también para usted, hermana Ana. Gracias por sus comentarios. Nuestro hermano Humberto Jara, también de la ciudad de Santiago, dice: saludos y bendiciones, hermano Efraín, Marcelo y Juan Carlos. Gracias, muchas gracias, Humberto. Hermano Humberto. Nuestra hermana Esther Sarria Tejada también dice: buenas noches, Dios le bendiga. Bendiciones también para ustedes. Saludos para mi amigo Sebastián. Dice nuestra hermana Ana, dice: toda la razón, hermano Marcelo. La competitividad y comparación la produce la arrogancia de creerse lo mejor y en la verdad. Así es. Excelente. Luego tenemos también a nuestra hermana Isidora Flores Castillo, dice: muy bendecidos mis hermanos. Gracias, hermana Cecilia. Bendiciones para usted, para su esposo, el hermano José. La hermana Karen también está presente. Saludos a nuestra hermana Karen y la bendecimos. Gracias por sus comentarios, que son muy, muy buenos. Dice: Dios está mostrando lo que sucederá a las naciones que se creían sólidas, más se olvidaron de lo más importante, poner a Dios en primer lugar. Así como edificó, también derribará. El hombre no puede evitar cambiar la decisión que ya está tomada por el Padre. Sí, hay un punto importante con lo que yo juré por mí mismo. Dice: la confianza mata soldado. Nunca debemos bajar la guardia. Seguir aprendiendo y aplicando las enseñanzas dadas por Dios y sobre todo cultivar sus consejos. Recordar que todos somos iguales. Ni el dinero, ni posición de un cargo los hace superiores. El único superior es Dios. La humildad es un gran tesoro que la mayoría carece. Buenísimo, buenísimo. De nuestra hermana. Bien. Nuestra hermana Karen. Gracias, hermana Karen. Bien. Gracias, hermana. Sí. Luego tenemos también otro de nuestra hermana, otro comentario de nuestra hermana Ana. Dice: cuánta verdad dicha. Hoy sigue sucediendo lo mismo que en el pasado en las congregaciones. La vanagloria, arrogancia y carencia de humildad, llamándonos hijos de Dios. Sí, con la etiqueta. Sí. Pregunta, dice: ¿será que el evangelio de la prosperidad cae en el saco de la arrogancia y la idolatría? ¿Existirá paz en esos corazones? ¿Yo puedo responder eso al tiro? Responda. Porque yo sobre ustedes dos tengo un beneficio. Que ninguno de ustedes dos ha estado en una congregación. Yo sí. ¿Fuiste? Estuve en la congregación. Ya, no voy a dar nombre. No. Pues, ya, ok, ya, mira. Seguramente vamos a coincidir lo mismo. Porque yo estuve en una congregación de esta por cerca de 2 años. Y cambió de giro y se puso apóstata. Entonces yo aguanté 2 años, aguanté, no, después tenés que irte. Entonces la respuesta para mí es la siguiente, mire. Si usted quiere buscar un lugar donde haya arrogancia, jactancia, vanagloria, egocentrismo, falsa humildad, falsa prosperidad, hipócrita y mentiroso, vaya a una congregación de esto. Son mentirosos. ¿Por qué? Porque son un chiste. Hermanos, Dios nos está prosperando, ¿sí? ¿Y la tarjetita cómo la tenéis? Topá, sobregiradísima. Son mentirosos. Y lo que dice la hermana, su corazón totalmente fuera de lugar, triste, porque aparentan algo que no tienen. Esa victoria de prosperidad no la tienen. Ellos cambian autos, viajan, pero con la tarjeta sobregiradísima.
No, si son mentirosos, hermanos, son mentirosos, son mentirosos. Se los podría decir en su cara. De hecho, se los dije. Son mentirosos, arrogantes, ególatras, las tienen todas. Eso. Efraín, ¿Sí? ¿me escucha? Yo voy a hablar por un asunto por parte de como hermano, como parte de la congregación. Uno no vive tranquilo. Uno vive De apariencia, ¿no? vive preocupado de poder tener algo para poder tener una buena ofrenda después. Y trata de alguna forma de poder buscar una buena ofrenda para poder dar esa buena ofrenda. Entonces uno no vive tranquilo, porque uno nunca sabe qué es lo que viene después, qué palabra viene después. Y hay una palabra muy, muy estratégica que se usa dentro de estas congregaciones. Sorpréndenos hoy. Sorpréndenos hoy. ¿Ah? Entonces, este asunto también yo como parte de la congregación, uno nunca vive tranquilo. Siempre quiere más, y más, y más. Y trata de buscar la mejor ofrenda para seguir siendo más prosperado. Al final sigue siendo el mismo. Nada más. Bueno, respondiendo a la hermana, dice, ¿existirá la paz en esos corazones? La respuesta es no, no tienen paz. Viven intranquilos porque viven de apariencia. Frustrados. Frustrados, exactamente, porque no viven lo que predican y creen, no lo viven. No lo viven, yo lo sé, lo he comprobado. A mí me pedían plata, a mí. Y yo decía, pero si usted está en este sistema de la prosperidad, tendría que estar pero forradísimo. No, a mí me pedían plata. O sea, esta gente simplemente no tiene piso de sensatez. Viven de apariencias. Están 0 pesos. Están en déficit económico, están todos quebrados. Pero ellos aparentan que de triunfo en triunfo. No, son unos carajos. Así de simple. Porque el único que prospera, el único que viaja, el único que se viste de Gucci es el pastor. Y los demás, todos desangrados. No, chao, nos vemos. Dice nuestra hermana Karen, dice, gracias por su entrega, les deseo un maravilloso fin de semana y renovadas fuerzas para continuar la próxima semana. En la medida que sigan entregando, Dios les proporcionará mayor sabiduría para llegar mejor al pueblo. Bendiciones. Gracias, hermana. Gracias, hermana Karen. Gracias hermana por Karen. su apoyo Sí, y aporte. sí, y gracias por sus buenos deseos. Su hermana Ana también dice, buen fin de semana, bendiciones. Gracias, hermana Ana. Muchas gracias. Nuestra hermana Esther también dice, gracias, hermano, por tan buena charla. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Hermana. Nuestra hermana Ana dice, yo también estuve en una de ellas. Sí. Sí. Disculpe lo apasionado, ¿no? Sí, luego dice, me gustaría que muchas personas escucharan estas charlas para que no sean engañados. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ellos. Si algún día chocan con estas charlas, que no sea para que no nos tilden de arrogante y mentiroso, sino algo quedará. Al final, y claro, yo a esta gente la trato re mal, porque son unos desventurados. Pero ¿sabes qué? Después tú miráis para atrás y decís, esta gente es digna de misericordia, es digna de sentir lástima por ellos, es digna de orar por ellos, porque son ovejas sin pastor y han hecho mercaderías de ellos. A los tipos que están en cargos eclesiásticos, ministeriales, no, a eso hay que darles duro. Pero la gente que está en la masa, mucha gente, a veces pienso que están ahí porque aún no han entendido a Cristo y necesitan la luz. Entonces hay que mirarlas con ojos de misericordia y de piedad, porque están sufriendo, yo sé, están sufriendo. Sí. Bueno, ahí teníamos un último mensaje también de nuestra hermana Esther, dice, yo también estuve, dice, yo estuve con Ana, también participó en una iglesia de la prosperidad. Nuestra hermana Patricia dice, buen fin de semana, mis hermanos, para ustedes y familia. Gracias. Hermana Patricia, también el deseo para usted, mismo deseo. Nuestra hermana Ana dice, lamentablemente son congregaciones que envuelven a las almas necesitadas de una respuesta.
Sí, son envolventes, son muy cautivadores, usan muy bien la verbalización. Pero curiosamente, mira dónde te tocan en el ego. Hermanos, usted es victorioso, usted es líder, usted es cabeza y no cola. Dios te llamó para más. Ahí va. ¿Y tú qué haces con eso? ¡Ay, qué bueno! Le inflan el pecho, le inflan el pan con un bombín. Sí, entonces, claro, te adulan, ¿cierto? Te envuelven y te tocan el ego. Ese es el punto. Ese es el ego. Usted será rico, Dios se quiere prosperar. ¿Cuántos creen que el Señor? Y te envuelven y te... No, son unos artistas. Mira, sí. Escúchame esto, para no alargar más el tema. El pastor que está en esta congregación, el tipo es un artista. Yo tendría que sacarme el sombrero y decirle chapó. Genial, el tipo es bueno. ¿Por qué? Porque de Mateo 6:33, o de Juan 3:16, o de Génesis 3, el versículo que tú quieras, lo hace próspero. Te lo da vuelta para hablarte de la prosperidad. El tipo es genio. Te tienes que pararte al medio del culto y aplaudirlo. No, son los tipos. Bien. Bueno, misericordia. Sí, bueno, hermano, ahí estamos entonces avanzando. Continuamos la próxima semana con Amós capítulo 6. Todavía queda harto por recorrer, harto por caminar. Así que eso, yo me despido y agradezco a la participación de nuestros hermanos y los invito también para poder continuar la próxima semana. Gracias, bendiciones. Bendiciones, chao.